Un saludo cordial a todas las personas que nos ven tras pantallas. El día de hoy, el Centro Psicoterapéutico Runacay de la ciudad de Huancayo nos ha permitido realizar una entrevista sobre el tema el informe psicológico en procesos de tenencia y custodia. Para conversar sobre este tema, tenemos la presencia de la doctora Teresa Cárdenas Puente. Ella es jueza especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de Junín, especialista en Derecho de Familia, Género e Infancia. Doctora Cárdenas, tenga usted un excelente día. Bienvenida a este espacio académico del Centro Psicoterapéutico Runacay. Y muchísimas gracias por disponer de su tiempo para poder hablar este tema tan relevante, no solo para los psicólogos especialistas en el tema de procesos de familia, los psicólogos de los equipos multidisciplinarios del Poder Judicial a nivel nacional, sino también para el público en general que desee saber acerca de este tema, de este proceso tan interesante y tan relevante, sobre todo para la vida de los niños, de los menores, que es la tenencia. Doctora, bienvenida. Coméntenos, desde el punto de vista jurídico, desde el derecho, ¿a qué entendemos por un proceso de tenencia? ¿Qué es esto de la tenencia, doctora? Muchas gracias. Un saludo especial, Alan, y también a todos los que nos sintonizan y todos los del centro de Runacay. Un saludo especial y, bueno, el tema que plantean es muy interesante, los procesos de tenencia y de custodia. Normalmente cuando las relaciones en el entorno familiar tienen un quiebre o tienen un desenlace, hay un tema de la tenencia de los hijos. La tenencia deriva de la patria potestad y la tenencia va a ser una facultad o un atributo que por las situaciones del desenlace de la pareja va a tenerse que dar la ruptura y la separación. Entonces, producida esta separación, obviamente, ahí tenemos dos puntos, ¿no? Entonces, los hijos van a tener que permanecer con uno de los progenitores o en su medida también con ambos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que se tiene que definir necesariamente para poder establecer. En realidad, la tenencia y custodia, nosotros en el Código Civil lo trabajamos como tenencia, y custodia, que es parte de la tenencia, que es una facultad, no es independiente. Y en otros países ambos conceptos lo trabajan como guarda y custodia, ¿no? Porque se considera que la persona, niño o niña, adolescente, como sujeto de derecho, ¿no? Tiene que ser custodiado, protegido, guiado, y no solamente en el ámbito de poder convivir. La convivencia implica muchas responsabilidades. La responsabilidad de educación, salud, la responsabilidad de una formación, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, la tenencia deriva de un tema también muy conectado que poco se habla y sería bueno también que lo pudieran ustedes tocar, es el tema de la corresponsabilidad. En la Convención Americana de Derechos Humanos y recogida también en la Convención sobre los Derechos del Niño, se habla de la corresponsabilidad de los progenitores frente a los niños. Y entonces tenemos que trabajar una corresponsabilidad en una situación de separación de padres, que supuestamente en muchos de los casos va a ser complicado. Ello va a depender mucho de la capacidad que tengan los progenitores para asumir el conflicto familiar. Entonces, la tenencia es uno de los procesos que, digamos, en el derecho de familia es un proceso no tan pareciera por el procedimiento que es simple, pero es un proceso, digamos,
complejo porque por las mismas intenciones, acuérdense que estamos dentro del desenlace de una relación conyugal, convivencial, y obviamente los indicadores de violencia están presentes todavía y en ese escenario de indicadores de violencia es donde nosotros tenemos que trabajar un proceso de tenencia. Entonces, por eso es que se hace mucho más tenso el proceso de tenencia, ¿no? Que implica justamente verificar cuál de los dos es el más idóneo para garantizar los derechos del niño. No sé si yo podría aprovechar, por ejemplo, la pregunta que me haces, en el sentido de que el proceso de tenencia ha tenido muchas etapas, ha sido evolucionado tanto en el sistema. Y esto también viene de una construcción social, una construcción patriarcal. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros en nuestra construcción social se atribuyen roles a una persona por su condición de mujer. Y dentro del entorno familiar también se atribuyen roles. Los roles del cuidado de los hijos, de la tenencia de los hijos, de la guarda de los hijos, se atribuyen esos roles a la mujer. Pero esto perjudica al varón, esto le perjudica. Claro, él no se da cuenta, ¿no? Mientras la relación está, como se dice, sostenida, mientras la relación familiar, convivencial de pareja está siendo, como se dice, satisfactoria, no hay problema para el varón o para el padre, atribuimos los roles, pero cuando ya se produce el desenlace, vemos que él no va a tener muchas limitaciones, hay una situación estereotipada, antes más lo había, de considerar que los niños, niñas, adolescentes debieran estar con la madre porque el rol materno era, digamos, visto como el más protector, como visto como que el niño va a estar mejor siempre con la madre, y eso es una situación estereotipada. Ya nos los dijo el caso, por ejemplo, de caso Fornerón versus Argentina, de sentencia internacional, donde se le restringe el derecho de tenencia, de custodia, de convivencia de un padre a su niña, ¿no? Entonces son situaciones estereotipadas que hemos ido trabajando poco a poco y que en realidad hoy en día no podemos nosotros definir o determinar que la madre o que el niño, niña, adolescente va a estar, digamos, mejor con la madre, o que le podemos atribuir los roles a ella porque ella es la que lo va a hacer bien y lo va a hacer de acuerdo al interés superior del niño. Eso hoy en día no existe. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta tan llena de experiencia y también con esta casuística que nos hace ver otras realidades que no son tan distintas a la nuestra como país. Sabemos que en España también se lleva este tema como guarda y custodia, incluso en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Ellos poseen un protocolo de intervención, un protocolo de actuación que va dirigido a los psicólogos que realizan este tipo de evaluaciones. Sin embargo, también hay ciertas diferencias las cuales hacen que no podamos replicar ese protocolo, porque en el protocolo de España los psicólogos se pronuncian sobre la recomendación. Ellos le recomiendan al juez el tipo de tenencia, ¿no? Si es compartida, si es exclusiva para uno y quién debería tener el régimen. Tengo entendido que aquí en Perú quien hace esa observación, quien decide y quien llega a esa conclusión es el juez propiamente dicho. Doctora, respecto a la tenencia, ¿esta podría ser conciliada? ¿Hay etapas previas antes de llegar a un proceso judicial que sabemos que a veces se da de manera contenciosa
a pesar que no es un proceso penal, obviamente, es un proceso de familia donde se busca el bienestar o el interés superior de los menores, pero que en la práctica vemos que a veces es como una lucha de poderes, como la gente incluso lo entiende como una especie de conflicto. Algunos abogados incluso lo ven como si fuera un tipo de guerra entre las dos partes, entre la parte materna y paterna, y luchan por ver quién se queda, ¿no? con los menores, cosificándolos de alguna manera, ¿no? Entonces, sabemos, los que hemos trabajado en estos procesos, vemos que hay bastante tensión emocional, hay bastante conflicto intrafamiliar en este tipo de procesos. ¿Existiría alguna manera de llegar a un acuerdo no judicial en el proceso de tenencia, doctora? Coméntenos al respecto. Sí, en principio es cierto, ¿no? El proceso de tenencia es un proceso donde se genera mucha tensión. En realidad tenemos, como te decía, una situación preconcebida. En el tema de infancia también tenemos situaciones estereotipadas, así como existen estereotipos en el contexto estructural hacia la mujer, también en el tema de infancia tenemos situaciones estereotipadas. Por ejemplo, es considerar al niño objeto de derecho, no sujeto. Oye, pero la Convención sobre los Derechos del Niño dice que los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derecho y así lo consideramos. Pero vamos que eso a la realidad, a la práctica, al día a día, uno ve que no es así, porque normalmente en los procesos de tenencia, custodia y régimen de visitas, la madre, hay una situación, de hecho, por ejemplo, normalmente, en su mayoría, ¿no? La madre tiene la tenencia de hecho, una tenencia no reconocida. Entonces, es como si la madre dijera, oye, yo tengo la posesión del bien, yo tengo la posesión y por ende me corresponde a mí. Y el padre dice, no, yo tengo derecho sobre el niño, porque en la partida de nacimiento yo lo he firmado. Entonces, ese razonamiento de ambos a mí me hace ver que lo están cosificando, que lo consideran como un objeto. Es como si la madre dijera, oye, yo tengo la posesión de este bien, de este terreno, y el padre dijera, no, a mí me corresponde el 50% porque yo soy el padre. Entonces yo les digo, señores, el niño, niña, adolescente es un sujeto de derechos, es un ser humano, es independiente a ambos. Ninguno de los dos tiene ninguna atribución mayor, ni la madre por tener el estado de familia o esa situación de hecho de tenencia, ni el padre que reclama, digamos, porque ve restringido frente al desenlace de la relación, ve restringido recién en ese momento, se pone a pensar que ha atribuido todos los roles y al final en cuentas él se encuentra en la nada, sin poder tener esa relación filial paralela, sostenible con el niño, ¿no? Entonces es un poco complicado. Ahora, algunas prefieren y optan por los centros de conciliación y esto va a depender mucho también del contexto en el que se encuentran los padres. Si el nivel de indicadores de conflicto, digamos, es mínimo, ¿no? Entonces ellos van a llegar a un centro de conciliación extrajudicial y van a poder llegar a un acuerdo. Pero normalmente veo que en los centros de conciliación las tenencias y los regímenes de visitas son genéricos, ¿no? Se establece simplemente que la tenencia es a favor de la madre y el padre tiene régimen de visitas abierto. Y yo soy muy crítica en ello porque digo, cuando hablamos de régimen de visitas, es ese vínculo día a día, esa relación que el niño debe tener con el padre. Y cuando hablamos de relación, hablamos de un conjunto de actos sucesivos, periódicos, dinámicos. Estamos hablando de un régimen, y cuando hablamos de un régimen, hablamos de un conjunto de contextos, de situaciones. El régimen
no podría ser un régimen abierto. El régimen tiene que tener pautas, tiene que tener horarios, formas, especificaciones, cómo se va a dar esto dentro de este día a día, porque, ojo, la tenencia es un hecho constante, no es un solo acto, es una acción que va a ir a través del tiempo en diversos actos sucesivos, ¿no? De manera paulatina, dinámica, periódica. No es un solo acto nada más, sino es un conjunto de actos sucesivos. Igual el régimen de visitas. Y como estamos en una plataforma de relaciones familiares, no va a ser definitiva. Nunca. Tiene que ser provisional. ¿Por qué provisional? Porque en la dinámica familiar, normalmente la dinámica familiar es, pues, justamente activa. Es una dinámica que va a ir transcurriendo progresivamente, donde se van a presentar circunstancias, donde no va a ser estática. Y por lo mismo, siempre va a estar aperturada la oportunidad para evaluar la tenencia y el régimen de visitas, siempre. Y entonces, regresando a la pregunta, si es que se puede conciliar, de hecho sí, sería, como dice el Código de los Niños y Adolescentes, que los padres, a propósito de ese atributo que tienen de la patria potestad, puedan ellos coordinar, porque nadie mejor que ellos sabe su contexto, su realidad, sentarse y coordinar de qué forma van a llevar a cabo esta tenencia. Cuando ambos padres tienen esa capacidad de priorizar el interés superior del niño y relegar un poquito la situación por la cual ellos se hayan separado o la situación por la cual se haya producido el desenlace. Pero cuando los indicadores de violencia, cuando nosotros conocemos que la otra persona no tiene esa capacidad para poder priorizar, para poder garantizar los derechos de los niños y niñas adolescentes, independientemente que sea su hijo, entonces no sería bueno un centro de conciliación, porque ahí necesitamos ¿qué? Ese poder coercitivo que existe en los juzgados de familia. Entonces nos trasladamos a la plataforma del sistema judicial. Pero a veces les digo a las partes, trasladarnos a la plataforma del sistema judicial no es para enfrentarnos, sino es para recibir una justicia especializada en el tema de infancia. No sabemos cómo plantear esto, no sabemos cómo estructurar esta tenencia. Hay muchos factores de riesgo que pueden hacer que este acuerdo no se cumpla, entonces vamos a una justicia especializada, con personal especializado, con jueces especializados, que nos den ese soporte para que esto pues funcione, para que esto se lleve. Aún dentro del sistema de justicia, nosotros todavía tenemos esa apertura de poder conciliar los casos de tenencia antes de una sentencia. Entonces, en la audiencia se les invita a poder conciliar, pero siempre midiendo los indicadores de violencia. Y aquí quisiera de repente tocar, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, en España y en otros países sobre la tenencia compartida, y que se hace algunos años también dentro de nuestro sistema nacional, también empezamos a hablar de la tenencia compartida. El Código de los Niños y Adolescentes lo habla, pero de una manera muy general, como que si solo lo anotara nada más, pero no nos describe qué es. La tenencia compartida es una tenencia que es saludable, sí, pero para tener la tenencia compartida tenemos que trabajar en los adultos, porque los adultos son aquí el problema, no es el niño. Entonces, ellos tienen que trabajar su capacidad de tolerancia, su capacidad de garantizar los derechos, su capacidad de poder darle soporte, ese derecho que tiene el niño, porque en la convención dice, el niño tiene derecho a tener una familia, pero no termina ahí. Dice, el niño tiene derecho a vivir en un ambiente familiar.
sano. Libre de violencia. Y justo como tú dices, libre de violencia, o sea, porque ahí la palabra dice sano. No dice que vive en una familia y ya, no, que ese ambiente familiar sea sano. Y yo les pregunto a los padres, el ambiente que usted está dando, la conducta que usted está tomando, garantiza que ese niño tenga ese derecho a vivir en un ambiente sano. Para usted podrá tener ciertas satisfacciones o intereses personales. Entonces, en tenencia compartida, hay que trabajar bastante en los adultos, porque si hay indicadores, por ejemplo, hay procesos de denuncias penales, entre ellos un proceso de divorcio que está pendiente por una causal, por ejemplo, de sanción, adulterio, donde en ellos ha generado resentimiento en ambos. Entonces, estamos en la capacidad de poder conciliar, estamos en la capacidad de asumir una tenencia compartida, porque una tenencia compartida es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo de ambos padres. ¿Se puede dar un trabajo en equipo cuando no hay comunicación entre ellos? Yo les pregunto, ¿no? Porque muchos padres dicen, yo quiero tenencia compartida, pero no es un pedido. No es como que yo hago un pedido y que se me dé eso, no. Es tu contexto, si se prestan las condiciones, si los indicadores están para una tenencia compartida en buena hora. Pero eso lo trabajamos con los adultos, con los padres. Y yo considero que en estos procesos de tenencia y régimen de visitas tienen que ser evaluados permanentemente y también tienen que ir, cuando hay indicadores de violencia o indicadores de conflictividad, tienen que ir progresivamente, paulatinamente, ¿no? Para poder restablecer algo que es muy importante, restablecer la relación familiar. La relación familiar, ya no somos pareja, pero somos padres. Entonces restablezcamos comunicación, restablezcamos empatía, tolerancia, comunicación y la dinámica familiar. Podemos estar separados, no podemos vivir juntos, pero eso no implica a que nosotros no podamos ejercer una coordinación o llevar a cabo una dinámica familiar saludable, ¿no? Entonces, sí, la conciliación es positiva, pero como yo pienso que siempre debe depender del contexto en el que se encuentran las partes, de los indicadores de conflictividad y de las circunstancias en torno al caso, para que también ese acuerdo conciliatorio pues efectivice y garantice realmente los derechos de una persona que no está en el centro de conciliación, de una persona que no está sentada y que tampoco, ojo, los padres en ese momento no lo representan. Yo represento al hijo, no. Mientras tu derecho como padre, mientras tu derecho como persona se oponga frente al derecho del niño, tú ya no lo representas, porque tus intereses entran en conflicto con los intereses del niño. Entonces ya no lo representas. Entonces, ¿quién lo representa? Por eso es importante que el juez asuma esa representación del niño. Incluso, en algunos casos, el artículo 460 del Código Civil nos dice que en esos conflictos, cuando los intereses de los adultos o de los padres o de los cuidadores entran en conflicto con el niño, sería bueno designarle un curador como un representante para que pueda ese representante ver los intereses del niño. Porque en muchos de los casos, tanto en procesos de conciliación o ya en los procesos de tenencia, no hay quien lo represente al niño y el niño es el más ausente. Claro, se habla de la toma de opinión, pero la toma de opinión no puede justificar 20 o 30 minutos de toma de opinión como que el niño ha participado, como que el niño ha ejercido correctamente sus derechos, ¿no? Entonces, ¿quién lo representa? Eso es importante, ¿no? Entonces, sí es posible la conciliación siempre, pero siempre y cuando, de acuerdo a las circunstancias y el contexto y a la capacidad, digamos, de tolerancia, de comunicación y de cuánto los padres pueden aportar para el mejor desarrollo de los niños, ¿no? Excelente, doctora. Lo que usted comenta me trae a la memoria dos anécdotas, ¿no? La primera, en relación a quién protege o quién defiende al niño. Efectivamente,
no estoy seguro ahorita si era un juez o un abogado especialista, en una capacitación nos comentaba que en estos procesos de tenencia debería haber una sola parte legal, el defensor del niño, ¿no? Lo comentaba como anécdota, como propuesta, ¿no? Él defendía la propuesta de que en los procesos de familia debe haber solamente un abogado, el abogado del niño, ¿no? Que vele por sus intereses. Pero bueno, eso lo dejamos ahí como una propuesta muy interesante, dicho sea de paso. Y la otra anécdota que recuerdo en relación a la tenencia compartida es la que nos trasladó el doctor Barudi. El doctor Barudi y la doctora D'Artagnan son especialistas en el tema de las competencias parentales. Y nosotros los psicólogos generalmente acudimos a este tipo de referentes para evaluar este tema, ¿no? De la competencia parental, qué tan competente llega a ser un padre de familia en el cuidado de los niños. Resulta que el doctor Barudi, que es especialista en infancia, en defensa de la infancia, junto con la doctora D'Artagnan, el doctor Barudi se separó de su primera esposa, y con su esposa llegaron al acuerdo de que quienes debían salir de la casa después de la separación eran los dos papás, ¿no? O sea, cuando se dio el divorcio, de la casa salieron los papás y se quedaron los hijos. Entonces eran los padres los que visitaban a los niños. Claro, también es una experiencia, es una anécdota, porque ellos como pareja como familia particular, perdón, llegaron a ese acuerdo, ¿no? Que muchas veces en nuestro contexto no se va a dar, porque a veces en nuestro contexto más bien luchan por quién se queda con la casa o quién se queda en la casa y quién se tiene que ir, ¿no? ¿Quién es el expulsado? Pero bueno, son anécdotas, como le repito, muy interesantes también, que nos hacen ver qué importante es darle un contexto de bienestar a estos menores de edad, a estos niños que tienen todo el derecho de vivir en un clima de armonía y de convivencia pacífica. Doctora, una pregunta más. Respecto a la variación, sabemos que este tema es un tema, llega a ser un tema juzgado, hay una sentencia que da el juez o la jueza, pero este tema puede variar. ¿Cuáles serían los requisitos para solicitar la variación de la tenencia o la variación del régimen de visitas? ¿Qué nos puede...? Sí, cuando nosotros hablamos de tenencia, pareciera que es un solo tipo de proceso, ¿no? Y en realidad hay tres tipos de pretensiones. La tenencia cuando ya se viene ejerciendo de hecho, y nosotros le llamamos reconocimiento de tenencia, porque ahí solamente vamos a reconocer una situación de hecho que viene ocurriendo. Otra cuando el padre no tiene la tenencia y la solicita propiamente, el padre o la madre, y el tercer tipo de tenencia, que es la variación de tenencia. Como les decía, la dinámica familiar no es activa, es dinámica, ¿no? Entonces, por ende, requiere que los padres estén permanentemente en evaluación. Los padres, cuando me refiero a papá y mamá, ¿no? Estén en permanente proceso de evaluación, y que ellos puedan cumplir sus responsabilidades en igualdad de condiciones, tanto la madre como el padre, y no restringir al padre en sus derechos de tenencia, porque el régimen de visitas no es un régimen para sacarlo a pasear, sacarlo a comer, no. Lo que se tiene que buscar tanto en los procesos de tenencia y régimen de visitas es que ambos cumplan con sus obligaciones de padre. Incluso si es que tenemos, por ejemplo, esto de las reuniones de padres, familias, ¿no? Entonces, oye, el padre puede ir a las reuniones extraordinarias, la madre a las ordinarias, la madre puede llevar al niño al colegio, el papá puede ir a recogerlo, ¿no? Entonces,
es, digamos, constante, porque la relación humana, familiar, es constante. Entonces, cuando nosotros hablamos de variación, pueden producirse por múltiples razones. Uno, porque en esa dinámica de armonía que viene desarrollándose el niño, que viene siendo cuidado por la mamá o por el papá, se aparecen circunstancias que ponen en riesgo que el niño permanezca ahí en ese entorno familiar. Entonces, esas circunstancias que nosotros los llamamos factores de riesgo. Entonces, cuando ya en el proceso de tenencia que se viene dando se presentan factores de riesgo que hacen que se ponga, digamos, en amenaza o en preocupación de que los derechos de la niña o del niño o del adolescente no vayan a estar siendo garantizados, o que el padre no está garantizando los derechos de la niña. Entonces, si ya vemos que hay esas circunstancias, esos factores de riesgo, situaciones de contingencia que van a hacer que varíe la tenencia, entonces se puede variar. Y para ello también vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora, hay un tema importante que es que se da con mucha recurrencia. Cuando la mamá o el papá tiene la tenencia, de hecho, considera que tiene el poder de decisión sobre el niño. No lo está tratando como sujeto de derecho, sino como un objeto de derecho, ¿no? Entonces, si yo tengo el poder de decisión y yo decido cuándo la madre o el padre que no vive con el niño lo viene a ver, ello va a depender de mí, de mi tiempo, también de mi tolerancia, si es que yo permito que lo visite o no. Entonces, las mamás, las mujeres, tienen esa situación estereotipada, ¿no? Y siempre llegan al juzgado a decir, la verdad, no quiero que lo vea, y si lo viene a ver, que venga a verlo dentro de mi casa, en la sala o en su habitación. Entonces nosotros le preguntamos a la mamá, señora, ¿usted considera que un padre puede relacionarse con su niña, con su niño, con su hijo, con su hija, en un espacio, en una sala? ¿Qué significa la tenencia? ¿Qué significa el régimen de visitas? Estamos hablando de relaciones paterno-filiales. ¿Cómo se puede ejercer una relación paterno-filial en una sala o en una habitación, en un espacio de 1 hora, de 2 horas? La pregunta es, ¿estamos garantizando los derechos de los niños, niñas, adolescentes en ese contexto? Entonces, pero es lo que yo propongo, si no, no concilio, si no, no firmo, ¿no? Entonces, hay una idea sesgada mayormente de las mamás, pero si el papá es el que tiene la tenencia, porque en muchos de los casos los papás están asumiendo también la tenencia, también toman la misma posición. Cualquiera de los progenitores que tiene la tenencia considera que tiene el poder de decisión para restringir al otro padre. Y ahí acá hay algo importante, se dice, oye, ¿qué es lo que se busca en el proceso de tenencia o de variación? ¿Qué es lo que busca el juez? El juez lo que busca es evaluar a los dos padres, ambos progenitores, cuál de ellos dos, de estas dos personas, me garantiza o me va a garantizar que el niño va a disfrutar de manera satisfactoria sus derechos para ejercer su pleno desarrollo. Y el conjunto de sus derechos, porque a veces las mamás muestran y dicen, pero aquí, doctora, yo garantizo, porque mire, ve, aquí está el certificado de notas, usted verá todo es AD, ¿no? O sea que yo lo tengo bien. No, el enfoque es integral. ¿Cómo está su estado emocional? Su derecho a relacionarse con el otro progenitor, su derecho a la familia. Su derecho a la familia en el sentido de que también tiene no solamente derecho a relacionarse con el padre, sino con su familia paterna, con su familia materna.
El niño tiene derecho a un ambiente familiar sano, a que su ambiente en el que vive sea sano. Entonces, ¿usted me está garantizando eso? Su derecho a su integridad física, emocional, psicológica. ¿Cuál de los dos padres me garantiza mejor? Antes no podríamos nosotros decidir, por más jueces de familia que seamos, decidir y ver al padre o a la madre y decir, yo creo que la madre garantiza de manera perfecta, eso no. Nosotros en los procesos de tenencia vamos a tener que tener el resultado al final. ¿Por qué? Porque tanto en tenencia como en variación tenemos que aplicar la metodología del interés superior del niño. Antes, aplicar el interés superior del niño era decir, yo considero como juez, como madre, que lo que le favorece al niño es que viva con la persona que es más amorosa, con la persona que tiene más tiempo. Oiga, usted está pensando por usted. ¿Es el interés superior del magistrado, del adulto? Yo me pregunto, ¿ese es el interés superior del niño? No. ¿Y cómo llegamos a saber cuál es el interés superior de una persona que está en proceso de desarrollo emocional, físico? Entonces, para eso la ley 30466 y su reglamento nos dice, yo te voy a explicar, mira, para que tú apliques el interés superior del niño debes tener pautas, criterios, como el informe psicológico, el informe del asistente social, tienes que evaluar todo el entorno y hacer una ponderación. ¿Qué quiere decir una ponderación? Debe evaluar tanto a los progenitores, las ventajas y las desventajas, las circunstancias favorables en uno y las circunstancias favorables en el otro, las circunstancias desfavorables en uno y las circunstancias desfavorables en el otro. Y hay casos en que ambos van a tener circunstancias y factores de riesgo donde la decisión va a tener que simplemente ser por un solo criterio, por una situación mínima, ¿no? Entonces, en variación de tenencia también ocurre el caso de que en muchos de los casos cuando uno de los progenitores no cumple con la tenencia establecida o con el régimen establecido, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ese padre no está garantizando los derechos del niño. ¿Está priorizando qué? Los intereses patrimoniales que tiene de la casa, de la obligación alimentaria, porque el tema de alimentos en tenencia es muy importante. A veces es triste decirlo, pero muchos los padres luchan por la tenencia de los niños. Oye, es por el afecto, es porque quieren ambos tener al niño. A veces no es así, es por la demanda de alimentos, por el proceso de alimentos. En otros casos es para evadir esa responsabilidad de alimentos también, ¿no? Y tú lo has dicho, para evadir o para decir, yo no voy a permitir que ella me saque dinero o yo no voy a permitir que él me saque dinero, más bien yo le voy a sacar el dinero y para eso tengo que tener la tenencia de él para poderle hacer la demanda de alimentos. Hay casos así. Justamente, doctora, al respecto, disculpe que la corte, cuando evaluamos presuntas víctimas de violencia, obviamente no es en todos los casos, pero es como se está dando ya una prevalencia, un porcentaje muy significativo de usuarias que refieren lo siguiente. El papá de mis hijos me ha amenazado con quitarme a los niños. Me ha dicho que se los va a llevar porque yo no tengo una casa. Me ha dicho que yo no puedo tenerlos y que el juez le va a dar la tenencia a él porque él sí tiene una casa y tiene un trabajo estable. Entonces, estamos viendo que este tema de la amenaza de quitarle a los niños está siendo usada también para controlar, coaccionar, dominar a esta persona que estaría en condición de presunta víctima. Esto es un hecho ya que es latente, es real, se está viendo en varios procesos. ¿Qué tendría que pasar para que se le quite la tenencia a una madre que de repente no tiene ciertas condiciones económicas, pero tiene toda la disposición de cuidar a su hijo, tiene un vínculo con él, nunca se ha separado de él, lo ha acompañado a lo largo de su vida,
pero por esta circunstancia de separación es amenazada, ¿no? Básicamente. ¿Qué criterios utilizan ahí los magistrados para decir efectivamente el niño tiene que estar con una parte y no con la otra? Sí, en realidad esos son los factores económicos en torno a la madre o al padre, no son relevantes. Lo que nosotros queremos ver es la idoneidad del padre y su capacidad para ejercer ese rol. Las habilidades parentales, de qué manera cumple sus responsabilidades parentales con ese niño. Eso es lo que se les evalúa, sus habilidades y sus responsabilidades parentales. Y de qué manera ellos me garantizan a mí como juez que van a hacer todo lo posible por garantizar los derechos del niño, niña, adolescente. Entonces, de hecho que sí hay una manipulación por parte no solamente de la mujer, sino también del varón, ¿no? Normalmente los varones pueden manipular con quitar a los hijos, con retener a los hijos, ¿no? Y también la mujer es, como se dice, el instrumento, el arma que tiene para poder, digamos, restringir, ¿no? En muchos de los casos se ve si se han divorciado y el varón se ha ido con otra persona, entonces la madre no quiere que lo vea el niño, la madre, ¿por qué? Porque ya la relación de ellos se acabó, pero prima no solamente intereses patrimoniales, sino intereses sentimentales, de venganza, de revanchismo. No priorizan los intereses del niño. Es como esa parábola de la Biblia, del rey Salomón, siempre les digo a las partes, ¿no? Doctora, ¿qué tengo que hacer para que usted me dé la tenencia? Tienes que demostrar tus habilidades y responsabilidades parentales a través de la evaluación que haga el equipo multidisciplinario, del equipo de personas, de profesionales que van a evaluar esa circunstancia. Y sumado a los otros contextos, la metodología de aplicación del interés superior del niño arrojará un resultado, que en muchos de los casos nosotros mismos como jueces sabemos, porque mal haríamos en prejuzgar y decir a esta persona le corresponde o a esta persona no le corresponde sin ver el resultado de las evaluaciones. Los padres tienen que pasar a una evaluación para ver cuál de ellos califica, cuál de ellos tiene esa idoneidad en habilidades y responsabilidades parentales. Entonces, eso es muy importante y sobre todo porque en estos casos las mujeres o las madres también pretenden manipular, o digamos las personas pretenden manipular a los niños, a las niñas, adolescentes, y esa manipulación no solamente se queda para definir la tenencia, sino acuérdate también de esa manipulación negativa que hay de darle información negativa al padre, al niño, sobre la madre, sobre el padre, sobre la familia, y van construyendo aquello que algunos llaman este síndrome de alienación parental con la que nos enfrentamos en todos los procesos de régimen. No solamente está en el proceso de definir la tenencia, sino esa manipulación se presenta a lo largo de la dinámica y del cumplimiento de la tenencia y el régimen de visitas. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esas circunstancias, esos contextos para lograr la protección de los derechos de un niño, niña, adolescente? Entonces, es importante evaluar, y hoy en día hay tanto madres como padres que evalúan. Entonces, la circunstancia económica, ni el hecho de que podamos nosotros definir es mujer. En algún momento me pasó un caso, había una niña, ¿no?, que se disputaba el tema de tutela, ¿no? Entonces, ¿con quién debería permanecer la niña? Y a simple vista, el padre había sido el abusador sexual de la madre, de la niña, con un proceso penal, aunque ya cerrado,
pero había ese referente. Entonces, a primera vista nosotros dijimos, oye, si el padre con el que esta niña va a vivir ha sido el abusador sexual de la madre y producto de ello ha sido la niña, para cualquiera, evidentemente, ese señor no tiene, la verdad, la idoneidad, ni la capacidad, ni las habilidades. Pero, ¿qué pasa? Que cuando en transcurso del proceso van llegando las evaluaciones y se evalúa del otro lado, en el otro lado teníamos que el abuelo paterno tenía un proceso también actual por abuso sexual. Digamos, en los dos lados teníamos factores de riesgo aquí y factores de riesgo acá. El mismo factor de riesgo del mismo nivel. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa disyuntiva? Evaluamos cómo está la niña, en las habilidades que tiene el padre. El padre estaba ejerciendo correctamente. Entonces, la niña tenía que permanecer con el padre, porque trasladarlo, retirarlo de su estado de familia también es algo que hay que tener en cuenta en variación. Como tú decías, ¿qué tiene que pasar para que una niña sea suspendida o se le quite la tenencia a un progenitor? Pues justamente esos factores de riesgo que pongan en una situación de riesgo a la niña. Entonces, eso hace que en muchos de los casos tengamos que variar. ¿Por qué? Tenemos que, para retirar a una niña de su estado de familia, tenemos que retirarle de ese estado de familia, y el estado de familia es reconocido en el Código Civil. El estado de familia es esa situación de hecho afectiva que uno va teniendo con la niña. La niña ha vivido 10 años con la madre. ¿Cómo le retiramos y pasamos para el lunes donde el padre? Si nosotros actuáramos de manera directa, estaríamos tratando como un objeto a la niña. Ese cambio, ese tránsito de vivir de un estado de familia, del entorno familiar, por ejemplo, materno, hacia el entorno paterno, tiene que ser para ella progresivo. Porque lo dice usted, doctora, no. El psicólogo va a decir que todo proceso de transformación, de asunción, de contexto, va a tener que ser en niños. No tenemos, los niños, niñas no tienen esa misma capacidad, ustedes saben, que los adultos para asumir el conflicto. No tienen esa misma capacidad como nosotros lo tenemos. Nosotros sí. Viernes nos divorciamos, lunes tenemos otra vida. Tenemos esa capacidad de adaptarnos con mucha más facilidad. Pregunto, ¿los niños tienen esa capacidad de adaptarse? ¿Los niños tienen esa capacidad de asumir esos conflictos familiares? ¿Emocionalmente, psicológicamente están preparados? No. Entonces, en ellos todo tiene que ser progresivo. Tenemos que trabajar. Yo creo mucho en la progresividad en el tema de infancia y en la capacidad. Muchos de los padres dicen, no, doctora, yo no quiero un proceso de tenencia progresivo, ni un régimen de visitas progresivo. Usted decida ya, blanco, negro. No, para usted. Usted está pensando en usted. Pero en este proceso de tenencia, usted no es prioridad. ¿Quién es prioridad? El niño, niña, adolescente. Él es mi prioridad en este proceso. Lo dice la ley 3466. Que el niño tiene que ser prioridad en ese tipo de procesos. ¿Por qué? Porque no se trata del derecho del padre o de la madre a tener al niño, sino es al revés. Se trata del derecho del niño a tener a ambos padres y relacionarse con ambos de manera sana, de manera efectiva. Entonces, para eso necesitan ambos padres ser evaluados. Entonces, los evaluamos las habilidades y responsabilidades de los padres y también el entorno familiar que cada uno me ofrece, donde va a vivir la niña o el niño. Entonces, para eso el equipo multidisciplinario tiene una gran labor, ¿no? Muy bien, doctor.
Sí, justamente estos equipos multidisciplinarios se han conformado a nivel nacional en todos los juzgados de familia para brindar ese apoyo técnico, ¿no? Ese apoyo profesional, técnico, que requieren a veces, o en muchos casos, como en este tema de tenencia, los juzgadores. Entrando de lleno ya a este tema que es especializado, va dirigido a los colegas que realizan este tipo de labores, tanto en la parte privada como en la parte de oficio de los equipos multidisciplinarios, dicho sea de paso. Vemos una tendencia a la especialización, tanto en materia de derecho como en materia de psicología. Las materias de derecho se están especializando actualmente. La violencia ya está siendo evaluada por unos equipos multidisciplinarios específicos de esa materia. También los apoyos y salvaguardas en su ordenamiento jurídico requieren un equipo especializado, un equipo multidisciplinario, interdisciplinario le llaman ellos, al igual que en los procesos de infracción a la ley penal. Cuando nosotros los psicólogos forenses leemos el aspecto normativo de estos decretos, de estas leyes en relación a las materias, observamos que la misma ley ya nos pide, unas conclusiones específicas. Esto quiere decir que nos da el objetivo de evaluación. En violencia tenemos un objetivo claro, determinar si hay o no hay afectación, si corresponde o no corresponde a esa dinámica de violencia. Eso ya está dentro de la ley, dentro de su guía técnica también. En cuanto a apoyos y salvaguardas pasa lo mismo. También el aspecto legal ya nos menciona sobre qué desea que nos pronunciemos nosotros los psicólogos, respecto a la voluntad, respecto a la autonomía, respecto al tipo de comunicación que tiene esta persona. A su entorno, ¿no? Sus factores de riesgo, factores de protección. En infracción a la ley penal sucede lo mismo, doctora. La misma ley, el mismo ordenamiento jurídico ya nos especifica qué es lo que desea que nosotros informemos, qué es lo que desea que nosotros concluyamos en esos informes técnico-periciales. En infracción a la ley penal nos hablan acerca de las condiciones, ¿no? Condiciones personales, familiares, sociales, factores de riesgo, factores de protección del menor investigado, el proceso de infracción a la ley penal. Incluso nos prohíbe que nosotros nos pronunciemos sobre si cometió o no cometió el hecho, ¿no? Una tara que antes teníamos y que ahora ya ha sido resuelta. Pero a pesar que las materias se están especializando, los objetivos periciales están siendo más claros, en el tema de tenencia sucede que el objetivo hasta hace algunos años no estaba muy claro. Yo he conversado con muchísimos psicólogos de mucha experiencia, mediana experiencia, y los que somos jóvenes todavía en este tema del forense, de la psicología forense, que es una especialidad. Conversábamos y llegábamos a la conclusión que en temas de tenencia el objetivo todavía está muy difuso. Habían propuestas tanto desde el derecho como desde la psicología forense. Desde la psicología forense nosotros estábamos proponiendo que el objetivo pericial sea justamente las competencias parentales, evaluar a todo el sistema familiar haciendo énfasis en el padre, la madre, que son las partes en conflicto, evaluar sus competencias parentales y en el tema de los menores también la evaluación de su desarrollo psicoevolutivo y cómo sería esta dinámica familiar en cuanto a su funcionamiento, su estructura, y su clima, ¿no? Sin embargo, cuando a nosotros nos llega el oficio de evaluación, muchas veces es genérico, y eso es algo que también conversábamos anteriormente. En su posición como magistrada, ¿qué es lo que usted considera pertinente ver en ese informe pericial? De repente usted también lo ha conversado con sus colegas. ¿Hay algún acuerdo, de repente algún plenario jurisdiccional que mencione a dónde debe apuntar esas conclusiones de los informes psicológicos forenses en proceso de tenencia? Coméntenos, por favor.
En los procesos de tenencia se requiere, como decíamos, evaluar la idoneidad, las habilidades y responsabilidades parentales de ambos progenitores y también el entorno y la dinámica familiar de cada uno de ellos. Entonces, el equipo multidisciplinario, que va a estar compuesto por un psicólogo, por la asistenta social, y tanto el educador o la educadora y el médico, ¿no? Para que ellos puedan hacer las evaluaciones. En el caso del informe psicológico, es importante evaluar muchas de las circunstancias que están en torno a él. Para ello nosotros tenemos el protocolo de intervención del equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Este protocolo nos da ciertos indicadores. Es cierto, no nos da por especialidad, por materia, por decir, tantos indicadores pueden ser evaluados para tenencia, para tutela, para régimen de visitas o para infracción a la ley penal, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad el psicólogo es un profesional que va a tener el expertise, los conocimientos, la experiencia, los saberes en una determinada materia, que en este caso es el ámbito de la psicología de la persona. Entonces, el juez va a recurrir al psicólogo para que justamente a partir de sus conocimientos y de esa experiencia y de ese expertise puede darle soporte en esa evaluación. Entonces, lo que se necesita tanto entre el juez y el psicólogo es que haya un diálogo común. Y por eso es importante que muchos de los psicólogos puedan trabajar algunos temas jurídicos y así como los jueces o los operadores jurídicos también puedan trabajar algunos temas del ámbito de la psicología. Y de manera tal que podamos nosotros coincidir en un diálogo. Cuando se requiere un informe psicológico para este tipo de casos, es muy importante que el juez indique qué es lo que quiere en ese proceso, qué es lo que quiere que el psicólogo evalúe. Esto es importante porque, ojo, el juez es el que es el director del proceso, él es el que está a cargo del proceso, ¿no? Entonces, simplemente deriva la orden o el oficio o la notificación al psicólogo, pero no le podemos derivar: solicito que usted haga una evaluación psicológica a Ana Pérez. Y el psicólogo recibe y dice: la voy a evaluar, pero ¿cómo la evalúo? ¿Desde qué enfoque? Voy a hacer una entrevista semiestructurada, voy a aplicar la observación, pero ¿qué debo sacar? ¿Qué debo evaluarle? Entonces, no enviamos o no especificamos, y lo que se debería hacer es especificar qué indicadores yo quiero que evalúe. Por ejemplo, en procesos de tenencia, de hecho, debe estar las características de la personalidad como uno de los indicadores, y ahí en el protocolo está, el protocolo te ofrece como 10 o 15 indicadores. En el ámbito de la evaluación psicológica nos dice, ¿no?, características de la personalidad, estado y afectación emocional, para ver cómo está la persona, ¿no? Y tercero, las habilidades parentales, que no es lo mismo que responsabilidades parentales. Y si ustedes revisan el protocolo intenta de una manera muy sucinta de definir cada indicador, ¿no? Cada indicador lo define. Las habilidades parentales, justamente con esa capacidad que tiene el progenitor para cuidar, para asistir, para educar. En cambio, en responsabilidades es diferente. ¿De qué manera asume sus responsabilidades? En las habilidades estará justamente su empatía, sus estrategias de diálogo, de comunicación con el otro progenitor, su capacidad, claro, su capacidad de tolerancia. Entonces, habilidades no es lo mismo que responsabilidades.
Son dos indicadores diferentes y en el protocolo también lo han definido de manera diferenciada. Entonces, sobre esos 4 indicadores, podríamos agregar otros indicadores que el juez va a tener que ver, porque en derecho de familia, en las relaciones familiares, nosotros como jueces de familia, ¿qué hacemos? Brindamos solución a un conflicto familiar. Entonces, en un conflicto familiar, ¿qué hay? Relaciones familiares, relaciones humanas. Y ojo, en los procesos de familia, cada caso es particular, cada caso tiene su propia particularidad. ¿Y eso quién lo sabe? ¿Lo sabe el psicólogo o lo sabe el que está llevando el caso? Lo sabe el que está llevando el caso. Entonces, el juez tiene que decir, sobre estos 4 indicadores, me tienes que agregar otros indicadores. Por ejemplo, el indicador de agresividad. Yo quiero saber si este padre, ¿no? ¿Cuáles son sus indicadores de agresividad? Porque, ojo, va a convivir con un niño. Va a convivir con un niño, necesito saber. Entonces, evaluará los indicadores de agresividad. Entonces, habrán otros indicadores, por ejemplo, que no serán necesarios, ¿no? Como los indicadores que son, por ejemplo, la tendencia a la mentira, etcétera, ¿no? Que ya es cuando se va a evaluar a personas que están en situaciones de conflicto familiar, en divorcio, ¿no? Donde hay una cierta duda de que la persona haya declarado o no haya declarado, ¿no? O esté haciendo alguna imputación o no. Eso va diferente. Otro indicador también que está en el protocolo que podría también ser evaluado por el juez es que en el protocolo le llaman la dinámica familiar o las relaciones familiares o entornos familiares, que también el psicólogo puede ver esa capacidad de manejo dentro de la familia de la persona. Entonces, y todo eso va a hacer que se evalúe. Ahora, la pregunta es, ¿podemos agregar otros indicadores? Claro, se pueden agregar algunas circunstancias, algunos indicadores que nos digan, quiero saber si esta persona tiene capacidad para poder tolerar, ¿no? Porque también en muchos de los casos, no, las personas rehacen su vida, como dicen ellos, de manera común, y tienen a la nueva pareja, y la nueva pareja se incomoda que el padre vaya a recoger, ¿no?, al niño, y todas esas circunstancias, la señora tiene esa capacidad para poder asumir realmente su rol de madre, o es una mujer sumisa que va a depender de la nueva pareja. Entonces no nos presta las garantías. Entonces hay que evaluar de manera integral. Entonces el protocolo es muy importante. Ahora, podrían establecerse indicadores genéricos para tenencia, pero con una ventana abierta para agregar indicadores de acuerdo al caso particular, de acuerdo a la circunstancia y al contexto, ¿no?, de la persona. Entonces, yo considero que también, eso por un lado. Ahora, hay también la evaluación psicológica que va a pasar el niño. Entonces, el niño tiene que pasar una evaluación psicológica y entonces los indicadores van a ser totalmente diferentes. Yo le voy a pedir al psicólogo que haga una evaluación totalmente diferente para la evaluación del niño. ¿Cuáles características de la personalidad, estado y afectación emocional, entorno familiar? Van a ser indicadores diferentes y la evaluación no va a ser, digamos, como que a mí me va a importar más cómo está el niño ahorita. Porque en muchos de los casos, cuando a los padres se les pregunta, ¿cómo está el niño? Pues el niño está muy bien, tiene buenas notas. Bueno, pero yo quisiera saber cómo está emocionalmente. Ah, muy bien. ¿Y qué dice el niño? ¿Cuál es su perspectiva frente al conflicto familiar? Ah, él lo ha asumido perfectamente. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Nos vamos a cámara Gesell
el niño está en la cámara y entrevistamos al niño y nosotros estamos detrás del vidrio y el niño comenta, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien, pero ¿algo te incomoda? Claro que sí, y empieza a relatar. O los padres que dicen, señor, ¿usted va a ejercer régimen de visitas? Sí. ¿Usted quiere relacionarse con su hijo? Dedíquele tiempo a su hijo. El régimen de visitas no es para que usted salga a jugar la familia feliz con su nueva pareja y el niño, porque el niño no tiene esa capacidad de asimilar que usted tiene una nueva pareja. Nadie le está diciendo que es malo o no, pero hay que considerar al niño, respete el espacio del niño. Si usted va a salir con el niño, salga con el niño o con sus familiares de orden paterno, materno. Pero muchos de los padres, por cumplir el régimen de visitas, sacan al niño a las 10 de la mañana, van a pasear al supermercado con la nueva pareja, y el niño viene y me relata y me dice, doctora, yo no quiero hacer que mi papá venga a hacer mi régimen de visitas, ni que mi mamá, porque vienen y yo veo que está más con su pareja y yo estoy sentado. ¿A qué voy? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera el padre está garantizando sus habilidades parentales? Y a veces, mucho de lo que piensan los padres no es lo que dice el niño, porque a veces el padre o la madre me dicen, pero doctora, mi hijo se lleva muy bien con mi nueva pareja. ¿Para qué? Como ella o él es muy bueno con él, entonces se llevan de maravillas. Y yo le digo, vamos a ver si eso es cierto. Le preguntamos al niño, también en cámara oculta. ¿Cómo te llevas con la nueva pareja? Bien. ¿Y te gustaría ir siempre los tres o te gustaría ir solo con tu papá? Me gustaría ir solo con mi papá. ¿Y por qué? Sí me llevo bien en tanto mi papá esté presente, su pareja se porta muy bien. Pero cuando mi papá está, ni me habla. Entonces, y el papá escucha así, anonadado, y le digo, señor, es que es así. Lo que usted piensa es lo que usted piensa como adulto. La pregunta, ¿es lo mismo que piensa el niño? ¿Es lo mismo que siente el niño? No, es que como padres nos hemos acostumbrado a decidir por ellos, a pensar por ellos, a sentir por ellos, y eso es incorrecto. Entonces, trasladando esto a la evaluación psicológica, lo que nosotros necesitamos es que se trabajen los indicadores específicos para cada caso y que el juez indique al psicólogo qué es lo que yo necesito de este informe. ¿Qué es lo que yo necesito? Y el psicólogo también, porque recibe la notificación y dice, tienes que evaluar a tal persona, pero dice de qué proceso será, o revisa, de repente es de tenencia, pero ¿qué querrá? Evaluaré su idoneidad, evaluaré. No podemos echar a que el psicólogo pueda intuir, no, es un profesional, hay que darle las pautas. Es como cuando el arquitecto, tú le dices, quiero una casa de 2 pisos con 4 habitaciones, no sé cómo lo sacas en este espacio, pero lo haces. Entonces él lo va a hacer. Pero si no le decimos al psicólogo qué es lo que quiero en este proceso de tenencia, qué es lo que quiero en esta evaluación psicológica, entonces el psicólogo también se siente perdido. Ahora, muchos de los jueces pueden decir, el informe psicológico a mí no me da mucho apoyo. Sí. ¿Cómo? El informe psicológico es determinante en los procesos de tenencia, es un proceso relevante. Y la información que contiene es relevante para la decisión. Tan relevante que inclusive puede marcar la decisión del juez. Entonces, no podemos decir que el informe psicológico es genérico y no es de mucho soporte. No, claro que sí lo es. Ahora, la responsabilidad está en los jueces de no especificarle al psicólogo, en este proceso quiero que evalúes estos indicadores. Y si usted puede agregar otro indicador que esté relacionado a la crianza de un niño, me lo pone. Entonces, el psicólogo va a trabajar en eso, va a tener
las coordenadas, los indicadores para poder hacer una evaluación psicológica. Entonces, eso para mí es fundamental, que todos los jueces trabajen con el protocolo, que no es un protocolo reciente, ya es un protocolo que se viene trabajando desde el año 2016. A estas alturas ya nos sabemos de memoria los indicadores, entonces, y eso es importante, trabajar con esas herramientas, porque el protocolo va a servir de diálogo, es un instrumento de diálogo para el psicólogo y el juez. No podemos estar sin ese diálogo interactuado con el profesional que va a evaluar, y ni con la persona que dirige el proceso y que va a tomar la decisión. Entonces tiene que haber ahí un diálogo articulado y de requerimiento, de necesidad, porque justamente eso es lo que hace el psicólogo, darle soporte al juez para que pueda llegar a esa decisión que él quiere llegar, ¿no? Muy bien, doctora. Excelente. Estamos escuchando muy atentos su postura, sus recomendaciones. Esto incluso ya nos permite llegar a ciertas conclusiones, y una de ellas es que el informe psicológico en procesos de tenencia es relevante, por decirlo menos, ¿no? Si bien es cierto, no va a ser determinante para algunos jueces, es relevante, es muy importante, ya que vendría a ser un informe técnico realizado por un profesional imparcial, ¿no? El otro punto al cual estamos llegando como conclusión es la necesidad de esta comunicación entre el juez y su equipo multidisciplinario. En este caso sería entre el juez, los psicólogos del equipo y el oficio, especificando qué indicadores requiere el juez que se evalúe a esas partes. Claro, algunos indicadores por experiencia o experticia del perito, en algunos casos se podrá evaluar, en otros no. Hay temas todavía en debate, como el tema de la alienación parental. Hay un grupo de psicólogos que refiere que no deberíamos pronunciarnos al respecto. Hay otro grupo también pequeño que consideramos que sí podemos pronunciarnos respecto al fenómeno de alienación parental, y sobre todo a explicar al juez si ese rechazo del menor hacia un progenitor es justificado o no es justificado, ¿no? Para que el juzgador pueda también tener un panorama más claro acerca de por qué estaría rechazando el niño a uno de los padres. Y la recomendación a los jueces en su momento iba ahí, de repente no pedir el informe de alienación parental propiamente dicho, sino solicitarle al psicólogo que se pronuncie o que explique a qué se debe ese rechazo que observamos por parte del niño a uno de sus progenitores. ¿Por qué no querría visitarlo? ¿Por qué no querría vivir con él? ¿Por qué lo critica? ¿No? Que explique eso el psicólogo, porque esa explicación sí es competencia de los psicólogos y sí lo podría hacer. Mientras que pedirle un diagnóstico de síndrome de alienación parental de repente podría ser rechazado y mencionar o justificar que ese síndrome no está dentro de los parámetros de los diagnósticos clínicos internacionales, entre otros. Pero el fenómeno, lo que observa el juez respecto al rechazo, eso sí se puede evaluar, se puede observar, se puede indagar y se puede llegar a una explicación de por qué el menor estaría rechazando a uno de los padres y si ese rechazo tiene que ver con alguna influencia externa de la otra parte o del entorno familiar de la otra parte. También, doctora, nos comentó acerca del interés superior del niño, que al día de hoy sabemos que es una ley propiamente dicha, es una ley, también es utilizada como un procedimiento, ¿no? El cual va a primar en este tipo de procesos, el interés superior del niño. Respecto al punto medular para los colegas psicólogos que trabajan en temas de tenencia, la evaluación del tema de tenencia, tenemos actualmente un protocolo que puede ser utilizado de manera creativa, sobre todo por los jueces, para solicitar ciertos indicadores pertinentes a este tipo de evaluaciones. Y dentro de estos indicadores, los que más están resaltando, según su experiencia y lo que hemos podido conversar,
que es justamente la idoneidad parental. La idoneidad parental de las partes, sus habilidades parentales, el tema de la responsabilidad parental, que usted muy bien lo diferenció, ver el entorno familiar, la personalidad de estas personas, su nivel de empatía. Para terminar, estimada doctora Cárdenas, quisiera hacerle una última pregunta para que luego usted pueda mencionar alguna parte que considere pertinente. Yo le quisiera preguntar si en estos procesos de tenencia es factible o los jueces pueden aceptar las pericias de parte. En su experiencia o experiencia también de otros colegas con los que haya podido conversar, ¿han recibido informes de parte en materias de tenencia? Bueno, en mi caso trabajo como juez de familia desde junio del año 2016 y la verdad no he visto procesos en los que hayan habido informes psicológicos de parte, ¿no? Los procesos de tenencia específicamente. Sí hay en procesos de divorcio, cuando se quiere, digamos, demostrar la afectación de uno de los cónyuges por el desenlace, ¿no? Pero en procesos de tenencia no se ha visto que haya una contraparte, un informe de contraparte quizás, ¿no? Lo que sí también en algunos casos cuando se trata de situaciones en otro tipo de procesos que están en el extranjero, hemos recibido informes psicológicos de psicólogos particulares en los casos, ¿no? Pero digamos con un informe que lo haya presentado la parte, no. En muchos de los casos que en los juzgados de familia se cree que tenemos también nosotros una idea preconcebida, estigmatizada, ¿no? Que los procesos de familia son simples, son procesos simples que no son complejos, y en realidad en ello no es tanto así, ¿no? Hay una situación, digamos, de rigurosidad, de evaluación de circunstancias, de indicadores, de factores de riesgo. Nosotros tenemos para cada tipo de proceso, tenemos un protocolo de intervención, tenemos protocolos de intervención del equipo multidisciplinario, protocolo para participación del niño, niña, adolescente, protocolo de actuación adulto mayor, protocolo para personas con discapacidad. Es decir, tenemos un montón de protocolos, de normas dispersas. En el tema de infancia, el sistema está totalmente fragmentado en tema de normativo. Las normas en el tema de infancia están, digamos, atomizadas, esparcidas. Está el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley 3466 y su reglamento, el Decreto Legislativo 1297, la Ley 30403, es decir, todas intentan intervenir en temas de infancia, ¿no? Entonces, la situación no es simple porque se tratan de relaciones familiares. Entonces, considero de repente que la actividad probatoria en este tipo de procesos no es muy confrontacional, y por eso considero yo que sea el motivo por el cual no presenten informes de parte, ¿no? Que particularmente en mi caso no he tenido la oportunidad, quizás hayan habido otros jueces que sí la hayan tenido, pero digamos que es mínima el ofrecimiento de informes psicológicos de parte en procesos de tenencia. De tenencia, claro que sí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su disposición. Hemos tenido una conversación amplia en la cual usted nos ha vertido toda su experiencia y experticia en este tipo de procesos de familia. Desde el Centro Psicoterapéutico Runacay estamos muy agradecidos con usted. Le reiteramos las gracias a nombre del equipo técnico. Estoy seguro que las personas que accedan a este material de manera libre, gratuita, en las redes, también les va a ser de mucho provecho, tanto a nivel general de las personas que están interesadas en este tema,
como de los psicólogos especializados en evaluación de procesos de familia. Doctora, ha sido todo un honor poder entrevistarla. Le agradezco nuevamente y esperamos como equipo que nos podamos ver en otra oportunidad para seguir conversando este tipo de temas tan relevantes y necesarios para el desarrollo de nuestra profesión, tanto en el derecho como en la psicología, y que tiene un valor de proyección social para todos los interesados. Muchísimas gracias, doctora. No sé si hay algo más que usted quisiera decir. No, ustedes las gracias. Gracias, Alan. La verdad, estos temas son muy interesantes, nos permite también reflexionar muchas cosas y sobre todo las ideas estereotipadas. Mujer o varón puede tener la tenencia, madre o padre puede tener la tenencia, ello no va a depender, no es decisión del juez en realidad. Lo que simplemente hace el juez es recolectar todos los factores, los indicadores, la información, para al final del día aplicar el interés superior del niño y tener un resultado, ¿no? Un resultado que sea favorable a la niña. Y sobre todo en este tipo de procesos, la progresividad, porque el niño no se puede adaptar de un momento a otro a tenencias, a variaciones de tenencias, a modificaciones en su entorno de vida, porque él ya tiene un entorno de vida, tiene su colegio, tiene sus amigos, en su vecindario, en su colegio, y todo eso, cambiarle a un niño implica que la razón debe ser fundamental, trascendental, y siempre debe tenderse a garantizar sus derechos. En los procesos de tenencia, el niño es la prioridad, no los adultos, ¿no? Entonces los adultos simplemente pareciera que es mi derecho de padre a verlo. No, señor. Es el derecho del niño a relacionarse con usted, a esa relación paterno-filial al que ese niño tiene derecho. Tiene derecho a mamá y a papá en 50%, de manera equitativa, a ser amado. Ese niño tiene derecho a ser amado, ¿no? Y si es amado no solo por sus padres, sino por sus familiares, qué mejor. Así que si es que en algo podemos seguir conversando siempre esos temas, yo les agradezco mucho la mirada que ustedes hacen a estos informes sobre tenencia. La verdad que son muy importantes y siempre es un tema en debate y en agenda. Muchas gracias por la invitación a RUNACAI y siempre a disposición. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto.